¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, muy buenos días. Soy Patricia Jax. Gracias por acompañarnos. En nombre de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de socios empresariales de la región Centro-Sur. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Durante este encuentro tendrán la oportunidad de asistir a una conferencia magistral y a 2 paneles con invitados de primer nivel que hablarán de temas sumamente importantes y actuales que estoy segura serán de mucho interés. Para comenzar, es un honor presentarles a Pascual Alcocer, vicepresidente de Región Centro-Sur y director general de Campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey, quien nos brindará unas palabras para dar inicio a nuestro evento. Muy buenos días, saludo y agradezco la participación de Mauricio Curi González, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, a nuestros socios formadores, así como a vicepresidentes y decanos del Tecnológico de Monterrey. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento tan significativo para nuestro campus, donde buscamos agradecer y destacar la contribución tan importante de nuestros socios formadores dentro del modelo educativo TEC 21. Nuestro modelo educativo, único en el mundo, activa y potencializa las capacidades de innovación de nuestros estudiantes, permitiéndoles no solo mantenerse vigentes, sino ser agentes de cambio en tiempos sin precedentes, en los que la educación está experimentando una transformación completa. El modelo TEC 21 permite la formación de competencias sólidas e integrales en nuestros estudiantes. Y en este proceso de formación, el papel de nuestros socios formadores ha sido fundamental. En conjunto, hemos podido generar espacios de desarrollo y colaboración donde nuestros estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos, enfrentan situaciones desafiantes y buscan soluciones innovadoras y creativas a los retos que se les presentan. Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta vinculación, que ha sido fundamental para que nuestro modelo educativo haya despertado el interés de la comunidad académica nacional e internacional. Por otra parte, también quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles que Campus Querétaro se encuentra en un proceso constante de desarrollo y crecimiento. Y parte muy importante de este proceso es complementar nuestra oferta educativa con programas de posgrado de muy alto nivel, así como programas de alta dirección. Es por eso que consideramos este evento como el inicio de una nueva etapa en Querétaro para EGADE Business School, la Escuela de Negocios a nivel posgrado del Tecnológico de Monterrey, que a partir de ahora tendrá mayor presencia, ampliando los posgrados y programas de alta dirección disponibles para los líderes profesionales de la región y del mundo, ya que nuestro objetivo es que los grupos en estos programas cuenten con el 50% de estudiantes internacionales. En todos los niveles, nuestro interés fundamental es continuar la labor de transformar la vida a través de la educación. Agradezco la oportunidad de coincidir con personas comprometidas con este propósito.
Les deseo que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. Como comentas, es fundamental la participación de empresarios en la formación de los futuros jóvenes profesionistas. A continuación, agradecemos la participación de Mauricio Curi González, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Con mucho gusto saludo a toda la comunidad del TEC de Monterrey, una institución que está siempre a la vanguardia educativa, donde se está impulsando a generaciones cada vez más preparadas para competir. El liderazgo que mantiene a Querétaro en el lugar que hoy ocupa es en buena medida por la coordinación que hay entre su sistema educativo superior con las necesidades específicas de las empresas, que siempre buscan personas altamente calificadas. Ese valor ha permitido que en los ramos automotriz o aeroespacial, quienes están preparando en las universidades tengan la oportunidad de participar de manera práctica en empresas donde se encontrarán con problemas reales para darles soluciones reales y adecuadas al tiempo que estamos viviendo. Así, cuando egresan de esta institución, se encuentran capacitados, entrenados y con las herramientas suficientes para insertarse en el mundo laboral con todo el éxito del mundo. Hoy me da muchísimo gusto que a través de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del TEC de Monterrey, también se brinde la posibilidad de que las y los estudiantes se integren a las decisiones de alta dirección de empresas y negocios con amplia experiencia y con mucha trayectoria. Así, a su egreso van a tener la posibilidad no solo de ocupar altos puestos en cualquier empresa, tanto de carácter global como local, sino también de seguir con estrategia y con resultados sus propias empresas y así llevar progreso a sus comunidades y desarrollo social y económico a sus municipios y a sus estados. Querétaro hoy está ofreciendo mucho más que una mano de obra calificada. Querétaro, a través de recursos humanos formados en instituciones como el TEC de Monterrey, ofrece creatividad, ideas, soluciones, mejores procesos y una dinámica empresarial competitiva que va por un lugar mejor. Yo les deseo excelentes resultados en este modelo educativo que llega a Querétaro y que ofrece herramientas efectivas de alta dirección a la comunidad que se está capacitando en los negocios. Hoy, más que nunca, luego de que la economía se frenó por la terrible crisis en salud, Querétaro y México necesitan de emprendedores con visión, con empatía y conectados con su realidad. Cuenten conmigo y con mi gobierno para apoyar este tipo de iniciativas. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias por sus palabras, señor gobernador. Es un honor contar con su presencia y cuente con nuestro apoyo como institución para proveer de la mejor educación a los jóvenes del estado de Querétaro y estados aledaños. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change. A continuación, nos acompaña Osmar Zabaleta Vázquez, decano interino de EGADE Business School. Buenos días. Es para mí un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida en nombre de la comunidad de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey a este importante evento.
diseñado para nuestros socios formadores de la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey. Me permito saludar a los miembros de la comunidad empresarial y de la comunidad de la Escuela de Negocios que hoy nos acompañan. EGADE Business School es la escuela de posgrados de negocios del Tecnológico de Monterrey, reconocida en México y América Latina por formar líderes omniemprendedores que crean valor compartido y transforman a la sociedad. Mujeres y hombres con la actitud, el carácter, los conocimientos y las competencias para anticiparse al cambio y transformar a sus organizaciones y a sus comunidades. A lo largo de los años, hemos construido una sólida reputación basada en nuestro modelo educativo, innovador y de vanguardia, en los logros de nuestros investigadores, en la calidad y prestigio de nuestros programas académicos y en la trayectoria de nuestras y nuestros egresados. Los más importantes rankings internacionales reconocen a EGADE Business School como la escuela líder en América Latina, encabezando la clasificación de prestigiosos rankings como The Economist, Financial Times, QS, América Economía, EdUniversal, entre muchos otros. Con sedes en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y con presencia en Querétaro y Lima, Perú, a través de nuestro MBA en modalidad Fly-In, EGADE Business School cuenta con las acreditaciones de la AACCB, AMBA y EQUIS, que constituyen la triple corona, el máximo reconocimiento al que una escuela de negocios puede aspirar a nivel internacional y el cual posee únicamente el 1% de las escuelas de negocios de todo el mundo. En EGADE Business School estamos muy contentos de ser, junto con el área de pregrado de la Escuela de Negocios y la vicepresidencia de campus para la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey, anfitriones de este importante evento que está dirigido a nuestros socios formadores, quienes han jugado un papel muy importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes de pregrado a través del modelo TEC 21, el cual se ha convertido en un referente en México y varios lugares del mundo. Ojalá que las empresas que no han tenido oportunidad de participar como socios formadores se den la oportunidad de conocer lo que esto significa y explorar la posibilidad de ser parte de esta iniciativa que busca exponer a nuestros estudiantes a situaciones de la realidad empresarial a través de los retos que se diseñan específicamente para este fin. Un beneficio potencial para nuestros socios formadores es que a través del diseño de retos y proyectos para nuestros estudiantes tienen la posibilidad de verles trabajar directamente en proyectos prioritarios de sus organizaciones y conocer su talento de primera mano, por lo que este esquema puede verse como un semillero de talento que eventualmente podría ser parte de sus organizaciones. No puedo dejar de mencionar que el inicio del 2020 no auguraba un buen panorama para México, en virtud de que el 2019 pasó a la historia como un año sin crecimiento, en gran medida por el clima de incertidumbre que se generó en el país, aunado a una disminución importante en la inversión nacional y extranjera. Por si esto hubiera parecido poco, derivado de la pandemia por COVID-19, en marzo de 2020 comenzamos con el aislamiento físico y con el cierre de negocios no esenciales en el país, lo que además de los evidentes problemas de salud ocasionó una caída en el Producto Interno Bruto en 8.5% de acuerdo con el INEGI. Si bien el 2021 nos muestra evidencias de recuperación, los retos son todavía importantes. Ante este contexto y atentos a los intereses y visión estratégica que requieren los miembros de la comunidad empresarial, tenemos en este evento la perspectiva del entorno macroeconómico que nos ofrece el gobernador del Banco de México, el licenciado Alejandro Díaz de León, y la visión sobre el desarrollo del estado de Querétaro que nos ofrece su gobernador, el licenciado Mauricio Curi. Reconocemos el papel que las empresas de Querétaro tienen en la transformación y crecimiento de la región y del país, por lo que desde EGADE Business School les ofrecemos ser su aliado estratégico
para detonar los planes de desarrollo de sus colaboradores en temas de actualidad y vanguardia, como la transformación digital de las organizaciones, el desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo, temas de innovación y desarrollo de modelos de negocio, la experiencia del cliente, entre muchos otros temas. Finalmente, es un honor para mí tener la oportunidad de presentar a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro Díaz de León Carrillo es economista, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un posgrado de la Universidad de Yale. Inició su carrera profesional en el Banco de México en 1991, en donde ocupó diversos cargos, incluyendo el de director de análisis macroeconómico y director de estudios económicos. En octubre de 2007 fue nombrado vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste. Después fungió como titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de enero de 2011 a noviembre de 2015. Posteriormente ocupó la Dirección General de Bancomext. Del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre del mismo año, se desempeñó como subgobernador del Banco de México. El 1 de diciembre de 2017 fue nombrado gobernador del Banco de México, posición que ocupará hasta el 31 de diciembre de 2021. Demos la bienvenida a Alejandro Díaz de León. Es un gusto estar con ustedes en la conferencia Pronóstico Económico Nacional del Tecnológico de Monterrey de la EGADE Business School. El día de hoy me gustaría tocar varios temas que tienen que ver con la banca central. En primer lugar, ¿qué hace especiales a los bancos centrales? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Desempeñamos un papel clave para proveer a la economía de moneda nacional. El dinero debe de cumplir con 3 funciones esenciales: un medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Esas funciones esenciales del dinero han sido a lo largo de la historia la razón de ser de los bancos centrales. Inclusive los invitaría a que conozcan el Museo Banco de México, que abrimos hace aproximadamente un mes en la Ciudad de México, en la oficina del edificio principal del banco, donde buscamos explicar la esencia del dinero, la esencia de los bancos centrales y el rol que tenemos que fungir en bien de la sociedad. También es muy claro que destacar que se ha encontrado que la mejor contribución que pueden tener los bancos centrales para la sociedad es propiciar una inflación baja y estable, un funcionamiento ordenado del sistema financiero y un buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Estos son 3 bienes públicos esenciales que provee la banca central. El día de hoy abordaré varios temas que tienen que ver desde el entorno externo, la evolución de la economía mexicana, el comportamiento de la inflación, el desempeño y las características que ha tenido la conducción de la política monetaria, así como las características del sistema financiero y algunos elementos clave que pueden ser de utilidad. Permítanme empezar con la parte de condiciones externas. Es muy claro que la pandemia ha sido y ha contribuido a ser un reto a nivel global de manera muy significativa. Ha sido un choque en al menos 3 dimensiones. Primero, un choque financiero. Tuvo en los meses inmediatos a que se decretó la pandemia una aversión al riesgo muy pronunciada. Tuvimos salidas de capital, una depreciación del tipo de cambio. Recordarán que el peso se cotizó, el dólar se cotizó a más de 25 pesos por dólar, aumento en las tasas de interés, aumento en las primas de riesgo. También implicó una afectación por el lado de la producción, lo que llamamos un choque de oferta. Se afectaron las cadenas de suministro, se suspendió la actividad productiva, se decretaron sectores esenciales, no esenciales, y también hubo una afectación por el lado de la demanda. Se redujo el gasto de hogares y el gasto de las empresas. Esto dio lugar a una contracción muy pronunciada. Obviamente el contagio ha sido el tema de mayor preocupación en los últimos año y medio aproximadamente. La disponibilidad de vacunas ha sido clave. En ese sentido, el ritmo de vacunación que México ha tenido, que destaca respecto a un grupo de economías emergentes, ha contribuido a que la recuperación económica se haya podido dar de manera más clara este año. Déjenme hacer una reflexión en cuanto a algunos de los retos que ha implicado la pandemia, al menos en 3 dimensiones. En primer lugar, se pasó, a diferencia de otras crisis que tienen su origen en la actividad económica o en la actividad financiera, en esta ocasión fue una afectación exógena o por el lado de salud, que implicó un cierre
parcial y total de algunas actividades productivas y que después las empresas, para poder sobrellevar esta emergencia, tuvieron que reducir inversión, que reducir inventarios, inclusive reducir plantilla laboral. Y a la vuelta de la esquina tuvo una reactivación relativamente vigorosa, además con el apoyo del gasto fiscal de algunas economías avanzadas, y que realmente tomó a la producción, a la oferta, con relativamente una menor resiliencia. Así que el reto ha sido una cierre de actividad y una reapertura súbita, que ha afectado las cadenas de suministro y ha propiciado cuellos de botella. También es importante destacar que esto ha presionado los precios. En la medida en la que la oferta no puede reaccionar adecuadamente y ha habido una reasignación de gasto. ¿A qué nos referimos con una reasignación de gasto? Todos en nuestros hogares hemos gastado menos en servicios de lo que hacíamos antes. No viajamos igual, no salimos igual, en entretenimiento, restaurantes, etc. Ese gasto se ha ido hacia mercancías, hacia bienes de consumo duradero. Y si destacamos que, por ejemplo, en la economía norteamericana, con quien estamos muy vinculados, ha habido transferencias fiscales sin precedentes a los hogares, el gasto en bienes de consumo duradero ha sido muy pronunciado. Así que esto se agrega a la coyuntura y al reto en las perspectivas de inflación. En esta lámina ilustramos lo pronunciada que fue la contracción económica, podríamos decir que de un cierre súbito y brusco de la actividad productiva el año pasado, a una reactivación también acelerada, pero con digamos que retos heterogéneos entre sectores, con una mucho mayor expansión en el sector manufacturero y con retos más prolongados en el sector servicios. El comercio mundial ya se ha recuperado, está en niveles claramente superiores a los que se tenían previos al COVID y refleja esta demanda adicional por bienes de consumo duradero a la que hacía referencia. Los pronósticos: ha sido una crisis como ninguna otra y eso ha implicado que no necesariamente se ha podido calibrar adecuadamente los pronósticos en términos de crecimiento, en términos de inflación y en términos también de afectación o de cartera vencida. Usualmente se tiene la previsión de que estas contracciones son más prolongadas y que las recuperaciones son más lentas. Así que no se anticipaba un entorno de contracción súbita el año pasado y de recuperación vigorosa este año que propiciara estas presiones inflacionarias que hemos visto en los últimos meses. En esta gráfica se puede ilustrar cómo ha habido una estimación fuerte de recuperación para este año. De hecho, se prevé la mayor expansión en este año después de más de 40 años, obviamente después de una contracción muy pronunciada el año pasado. Y la gráfica de la derecha ilustra el apoyo fiscal que algunas economías han dado a sus economías y en particular destaca Estados Unidos. Y la presión y la dinámica que ha impuesto al gasto es muy clara y la ilustro en esta gráfica. Aquí vemos el gasto en consumo personal en Estados Unidos, tanto en servicios como en bienes duraderos. Podemos ver esta recomposición del gasto de la que hablaba, cómo hay una reducción sostenida en la demanda de servicios y ha habido una reasignación hacia la demanda de bienes de consumo duradero. Un crecimiento muy importante en la demanda de estos bienes pues, ha presionado al comercio mundial, ha presionado a las cadenas de suministro y también ha creado el reto inclusive por el lado de los semiconductores. ¿Ha implicado esto cambios en precios? Sí, y lo vemos del lado derecho. Vemos cómo los precios de los servicios que han estado relativamente estables contrasta con el comportamiento de los bienes duraderos, que después de haber estado por varios años con variaciones anuales negativas en el caso de Estados Unidos, y esto lo entendemos a través de las ganancias, a través del comercio y del suministro chino, justo por la pandemia, como se puede ver, desde mediados del año pasado cambia su tendencia a un incremento importante, precisamente resintiendo esta menor resiliencia por el lado de la oferta y mayor demanda de este tipo de bienes de consumo. También ha habido otros elementos que han presionado los precios, las materias primas, y aquí podemos ver en la gráfica de la izquierda, tanto energéticos, metales, alimentos y en general los insumos industriales se han visto presionados por esta demanda atípica por generar y producir bienes de consumo duradero, junto con esta menos capacidad de ajuste por el lado de la oferta y menor inversión. Y se ve también en los precios del petróleo como parte de los energéticos más destacados. ¿Cuál ha sido el efecto de esta dinámica en la parte de inflación? Presentamos aquí para las economías avanzadas tanto la inflación general como la subyacente y las expectativas de inflación a 2 años.
Y podemos ver cómo en el caso de Estados Unidos, que tuvo el estímulo fiscal más vigoroso y que ha tenido la respuesta en precios más importante, pues tenemos a la inflación general arriba de 4% en la medición del deflactor del gasto y en el índice de precios al consumidor inclusive arriba de 5%. En el caso de la inflación subyacente también en niveles elevados y ya con las expectativas de inflación, como se puede ver, también con un repunte importante. En el caso de las economías emergentes ha sido algo parecido a lo que se ha registrado, inclusive de mayor magnitud. Podemos ver cómo la inflación general, pues tanto en esta mezcla de países latinoamericanos que se presenta, ha tenido en todos los casos un repunte. El repunte más vigoroso ha sido en el caso de Brasil, seguido por México. Y también destacaría que no solo ha sido en la inflación general, que suele resentir los incrementos de combustibles y de alimentos, sino también en la tendencia de la inflación subyacente, como se puede ver en la gráfica a la derecha, que ha tenido también un repunte más moderado, pero también un repunte importante. ¿Qué hacer en términos de cuál es el margen de maniobra que tiene la política monetaria respecto a estos ajustes en precios? En la primera de las gráficas podemos ver desde 2001 a la fecha, en estas 2 décadas, cuál ha sido la tendencia del nivel general de precios en cada una de estas economías avanzadas respecto a la meta, que es la línea punteada. Y podemos ver que en términos generales, tanto para destacadamente Japón, que ha estado muy por abajo de la inflación y de su meta de inflación, pero para Canadá, la zona del euro y Estados Unidos, y con la excepción del Reino Unido, han estado por abajo de sus metas de inflación en estos 20 años. Es decir, han tenido un problema de baja inflación en los últimos 20 años. Esto contrasta con las economías emergentes que están ilustradas en la gráfica de la derecha, donde podemos ver que en todas esas economías, incluyendo la nuestra, la inflación ha estado por arriba de la meta acumulada en estos 20 años. Es decir, las economías avanzadas en los últimos 20 años han tenido un problema de baja inflación y de inflación por abajo de sus metas. Y en el caso de las economías emergentes hemos tenido un problema de inflación elevada y por arriba de nuestras metas. ¿Y por qué es esto relevante? Porque significa que tenemos diferente margen de maniobra para tolerar los incrementos en la inflación sin que esto pueda contaminar a las expectativas de inflación. Un entorno es más riesgoso que otro. En términos de las acciones de política monetaria, pues ya hemos empezado a ver cómo se prevé a través de los mercados que las economías avanzadas estarán tanto reduciendo el estímulo que han dado a sus economías a través de la compra de activos, como también eventualmente el incremento en las tasas de interés, si bien se prevé que sea gradual. Por la consideración que acabo de hacer, el espacio de maniobra que tienen los bancos centrales de las economías avanzadas es mucho mayor para esperar a ver el desenlace de este aumento en los precios. Cosa diferente en el caso de las economías emergentes. Y como se puede ver en la gráfica del centro, ya pues prácticamente todas las economías emergentes han estado ajustando y disminuyendo su grado de estímulo monetario. ¿Cómo se han ajustado los mercados financieros? Hemos visto volatilidad. La primera fase de volatilidad que se aprecia es justo en marzo del año pasado, cuando fue un choque de aversión al riesgo muy pronunciado. A partir de eso ha habido un ajuste más ordenado. No obstante, en todo este periodo se han registrado salidas de flujos de capital de economías emergentes. Ha habido un redireccionamiento de flujos hacia la economía china. Y en general es un reto porque los flujos de capital tienden obviamente a esperar hasta que las cosas se asienten y el choque termine, y el choque de la pandemia ha sido relativamente más prolongado de lo que se preveía. Ya llevamos año y medio y aún no está próxima que esto termine de manera rápida. Así que eso ha sido un reto para la atracción y la retención de los flujos de capital. Viendo los tipos de cambio en la gráfica del lado derecho, podemos ver cómo todas las economías emergentes resentimos una depreciación de los tipos de cambio. En el caso de México, con un comportamiento ordenado a partir de esa fecha, que contrasta con el movimiento que han tenido algunas de estas otras economías. Pasando en términos de actividad económica.
El Producto Interno Bruto, y como se puede ver en la primera de las gráficas, tuvo una contracción muy pronunciada en el segundo trimestre del año pasado. Ha tenido un rebote y una recuperación relativamente ágil en la parte inicial de esta recuperación. Después ha llevado un poco más de tiempo ir cerrando la brecha entre los niveles de producto que se tenían previos a la pandemia, pero ha habido una recuperación marcadamente heterogénea. Y como podemos ver en la gráfica del centro, el primero en resentir y que tuvo la contracción más importante fue el sector industrial, donde el cierre de producción fue muy súbito, pero el sector servicios fue el que tardó más en recuperarse. Y como podemos ver en la gráfica a la derecha, todavía tenemos un número de sectores que todavía tienen una contracción de más de 5% respecto a sus niveles previos a la pandemia. Inclusive se puede ver cómo el área roja creció con los últimos datos de agosto, ilustrando el efecto de esta tercera ola de contagios que tuvo como consecuencia el ampliar este choque negativo en estos sectores que han sido los más afectados. Y justo para ilustrar este contraste entre sectores, en la primera de estas gráficas hablamos de la actividad industrial. En la actividad industrial hacemos una descomposición. Viene la parte de minería, viene la parte de construcción y la manufactura la dividimos en dos. La manufactura con equipo de transporte y la manufactura sin equipo de transporte. Precisamente para ilustrar el efecto de la escasez de semiconductores en la elaboración y en la construcción y en la producción de vehículos automotores. Y podemos ver cómo ha habido una recuperación claramente de que contrasta la recuperación que hemos tenido en la manufactura sin equipo de transporte, la línea gris, y si la vemos con la línea pues un poco morada, que tiene una reducción inclusive respecto a los niveles que ya había alcanzado hacia finales del año pasado por esta escasez de semiconductores. Así que mucha demanda por el lado de los bienes de consumo duradero, productos manufactureros, con el reto de los semiconductores y cómo esto ha implicado un obstáculo para la recuperación, ya que no hemos podido producir el número de coches que se hubieran podido vender y ha sido un freno y sobre todo en los datos más recientes. Por el lado de los servicios tenemos una demanda también que contrasta entre la parte de alimentos, turismo, lo que se presta de manera presencial, que es la línea roja, que refleja una contracción bastante significativa y que contrasta con el resto de los servicios, que pueden ser servicios financieros, inmobiliarios, profesionales o corporativos. Así que una pandemia que afecta a la economía en su conjunto, pero más a unos sectores que a otros. En la parte del consumo privado hemos tenido una recuperación. Uno de los elementos que ha apoyado la recuperación del consumo, lo vemos en la gráfica del centro, ha sido la recuperación en la masa salarial, que tiene niveles ya superiores a los que se tenían previos a la pandemia. También la confianza del consumidor, que ya ha rebotado, si bien no todavía en los niveles que se tenían previos a la pandemia, de manera sostenida, pero ya con una recuperación clara. La inversión ha sido un componente que ha seguido mostrando retos y también un comportamiento diferenciado. Podemos ver cómo la parte de maquinaria y equipo importado y que suele estar más asociado a la actividad manufacturera de exportación ha tenido una recuperación más vigorosa que la parte de maquinaria y equipo nacional y la parte también de construcción. Pasando al sector externo, y aquí en esta primera gráfica se ve este contraste que ya comentaba. Al principio hubo una recuperación muy importante de la producción automotriz, pero la escasez de semiconductores ha afectado mucho a este sector en los últimos trimestres, en los últimos meses, y se ve cómo ha habido pues, una contracción de la exportación de automotriz respecto a la exportación manufacturera no automotriz. Esto ha generado, en términos generales, que la balanza comercial no petrolera mostrara niveles superavitarios amplios. Se redujo más la importación que la exportación y esto ha dado lugar a esta mejoría en las cuentas externas nacionales, inclusive también los ingresos por remesas que han contribuido a este superávit en cuenta corriente que se registró en el último trimestre. En la parte del empleo, obviamente tuvo una afectación muy importante tanto en la ocupación informal como en el empleo formal. Se han venido recuperando puestos de trabajo, el rezago es cada vez menor, pero sigue habiendo un reto también importante en términos de composición.
ha sido el empleo de mujeres y jóvenes el que más se ha visto afectado por la pandemia y que puede tener pues mayor tiempo en recuperar los niveles previos a la pandemia. Y en términos de brecha de producto, se ve una marcada heterogeneidad, lo que comentábamos, por ejemplo, en el sector agropecuario o primario, que realmente no ha tenido una afectación importante y de hecho ha sido un sector que ha contribuido al crecimiento, respecto al sector secundario y terciario, que han tenido pues un comportamiento con más retos, especialmente en el de servicios, que es el terciario. En términos de actividad económica, nuestro escenario central es de un crecimiento de 6.2% para este año y de 3% para el año siguiente. Hacia finales de noviembre estaremos publicando nuestro informe trimestral con actualización de pronósticos. Estas son las cifras que tenemos con los rangos que se señalan en la gráfica. Y los riesgos, creo que ya he comentado sobre ellos a lo largo de la presentación. Pasaré a la parte de inflación. La parte de inflación ha sido un reto importante. Aquí podemos ver cómo la inflación general registró en la primera quincena de octubre un nivel de 6.12%, cómo la subyacente alcanzó 5.12%. Realmente la afectación, como se puede ver en esta gráfica, aquí hacemos un acercamiento a la parte de la inflación subyacente. Al inicio de la pandemia, como se puede ver, vimos una caída, una desaceleración de la inflación de servicios que llegó inclusive a niveles de 2% y veíamos cierta presión en las mercancías. Preveíamos que se fuera normalizando con una desaceleración de mercancías y una normalización por el lado de los servicios. Sí hemos visto el aumento de la parte de servicios a niveles más cercanos al 3%, pero lo que no anticipábamos es que se siguieran viendo presionadas las mercancías y que ahora estén revisando, como se puede ver, con niveles de inflación anual o de variación anual que superan el 6% y que ya están alrededor de 6.5%. Así que el ajuste de mercancías del que comentaba es uno de los retos importantes, no solo en México, diría que a nivel mundial, y es una de las grandes preguntas, ¿qué tan duradero será esa afectación? En la inflación no subyacente, afectada por la dinámica en los precios de los energéticos, también ha habido presiones en los precios agropecuarios y alimentos, ya comentábamos en algunos insumos y materias primas alimenticias que han estado presionando este rubro, con la desventaja que ha presionado también pues, a bienes de consumo que son ampliamente demandados por todos los mexicanos, así que esto implica obviamente un reto en materia de dinámica inflacionaria. Este mapa de calor lo que busca es ilustrar cómo se ve una especie de mapa de riesgos que gravita sobre la inflación. Podemos ver que en el 2020, el año pasado, pues se predominaban los colores verdes. Después de haber tenido ciertos colores rojos en el 2017, 18, cuando tuvimos aumento en los precios de las gasolinas, depreciación del tipo de cambio, pues realmente en el 2020 predominaban los colores verdes, pero esto ha cambiado de manera clara a lo largo del presente año. Así que un cambio súbito entre lo que implicó el primer año de la pandemia versus este segundo año de pandemia, con mayores presiones de precios. En la parte de política monetaria, destacaría que aquí tenemos una gráfica larga de la inflación general y subyacente, con también el comportamiento del objetivo de las tasas de interés a un día, que es el objetivo de política monetaria del Banco Central, y podemos ver cómo después de una reducción de tasas que empezó en el 2019, se consolidó en el 2020, lo que hemos tenido en estas últimas decisiones de política monetaria ha sido un ajuste al alza, que ha llevado de 4% la tasa de interés a un nivel de 4.75%, con un aumento en cada una de las últimas 3 decisiones de política monetaria. Importante destacar que si bien preveemos que la naturaleza de estos choques y esta dinámica, estos retos que he estado comentando, deben de tener un horizonte transitorio, no sabemos cuál es la extensión de ese horizonte de transitoriedad. Así que justamente para evitar riesgos de contaminación en la formación de precios, si bien muchos de estos choques están del lado más de la oferta, también destacaría que es importante que la postura monetaria contribuya a que la inflación general y subyacente converjan hacia la meta de 3%. Hemos revisado y hemos provisto de pronósticos de inflación de una manera más oportuna, y ahora con la decisión que tomó la Junta de Gobierno de anunciarlos, la actualización de pronósticos en cada decisión de política monetaria, creemos que tenemos un vehículo de comunicación más estrecho y más ágil con el público.
En términos de tasas de interés, hemos buscado que toda la curva de tasas de interés se mantenga contenida. Para la recuperación económica no solo es importante la tasa de muy corto plazo, sino que toda la curva de rendimientos se mantenga baja y contenida. Y para que eso se logre, las primas de riesgo asociadas a los instrumentos en pesos deben de ser bajas. Y eso significa prima de riesgo inflacionaria, también la prima de riesgo país. Así que aquí el andamiaje macroeconómico y la agilidad microeconómica se reflejan en esas primas de riesgo, que deben de ser bajas y contenidas, como se puede ver en la primera y la segunda de las gráficas, y se compara también en términos favorables respecto a otras economías. Y en términos también de riesgo país, vemos cómo México ha podido mantener su grado de resiliencia macroeconómica sin una afectación, como ha sido el caso en otras economías, de su percepción de riesgo soberano. En términos de expectativas de inflación, destacaría que estas, las de corto plazo, se han ido ajustando al alza, las de mediano plazo se mantienen bien ancladas, y se mantienen bien ancladas como resultado de las acciones que el banco a lo largo de los años ha tomado para combatir la inflación y para mantenerla cercana a la meta de 3%. En esta gráfica explicaría, es una gráfica que va desde 95 hasta la fecha y busca ilustrar en dos episodios de crisis, como fue la de 95, la de 2008 y 2009 y la del COVID. Y justamente cuál fue la dinámica del Producto Interno Bruto, cuál fue el índice de condiciones financieras y cuál ha sido la respuesta tanto del tipo de cambio como del riesgo país. En las gráficas del centro se puede ver que ha sido un comportamiento mucho más ordenado del tipo de cambio. También se ha contenido el deterioro en la prima de riesgo país. Y en la última de las gráficas se puede ver cómo también la inflación ha sido mucho mejor comportada respecto a las crisis anteriores. Así que es muy importante destacar que hemos tenido un comportamiento mucho más ordenado en esta ocasión respecto a episodios de adversidad anteriores, inclusive a pesar de que la contracción que tuvimos el año pasado fue muy superior a la de 95 y a la de 2008, como se puede ver en la primera de las gráficas. Es así que un choque en términos reales mucho mayor, pero un ajuste ordenado en la parte financiera. Finalmente, algunos mensajes adicionales y complementarios a lo que acabo de comentar, que es cuáles son algunos de los otros objetivos del Banco Central: el sano desarrollo del sistema financiero, un buen funcionamiento de los sistemas de pagos. En todas estas acciones, nuestro objetivo es siempre tener en el centro al usuario de los servicios financieros y que enfrente mejores condiciones para contratar depósitos y créditos con el sistema financiero y para hacer pagos de manera más ágil y segura. También destacar que el año pasado el banco puso una serie de medidas significativas por un monto de hasta 750,000 millones de pesos en moneda nacional, más algunas acciones adicionales en moneda extranjera, por más de 3.3 puntos del PIB, justamente para dar liquidez al sistema financiero. En un momento de aversión al riesgo y en el que todo el mundo quería hacer líquidas sus posiciones, era importante que no se desarticulara el flujo de financiamiento en el sistema y en la banca en particular, y eso fue el objetivo de por qué se pusieron estas medidas. Finalmente, en cuanto a las acciones para acercar información al usuario y propiciar mejores condiciones de contratación, tanto de depósitos como de créditos, pues buscamos mejorar la transparencia de los servicios de información, mejorar la eficiencia y la competencia, proteger los intereses de los usuarios y también propiciar un entorno en el que los usuarios puedan comparar servicios, mejorar diseño, ahora sí que identificar mejor a los proveedores de diferentes bienes y servicios, que implica tanto de créditos, depósitos de ahorro, cuentas de nómina y también servicios de pago. ¿Cuál es parte de los ejes centrales en los sistemas de pagos, que es la puerta de entrada en los servicios financieros? Nuestro objetivo es que todos los mexicanos tengan acceso a enviar y recibir pagos de manera electrónica, que los pagos digitales sean seguros para todos los mexicanos, que los pagos sean inmediatos y disponibles en cualquier momento, que estos pagos sean con seguridad, con transparencia en cada una de las transacciones y que haya responsabilidades claras en caso de que haya algún inconveniente en la operación. El crecimiento que ha tenido el SPEI y las transacciones electrónicas con motivo del COVID ha sido vertiginoso, ha crecido a un ritmo muy elevado, especialmente el rubro de pagos de menos de 8,000 pesos, y eso significa que todos los mexicanos nos hemos ido acostumbrando más a utilizar
esta red de medios de pagos que provee el Banco de México, que el SPEI es uno de los elementos del eje toral o los rieles principales del ecosistema de pagos en nuestro país. Entre todo este reto de nuevos proveedores financieros, los famosos grandes empresas tecnológicas o Big Techs, el ecosistema FinTech, etcétera, ¿cuáles son los principios que nos guían? Mismo riesgo, misma regulación. Competencia plena y piso parejo. Interoperabilidad entre redes. Información manejada con seguridad y escalabilidad en los servicios. Y la columna vertebral del sistema, ya lo comentaba, es el SPEI, en el que buscamos que sea sencillo, eficiente, rápido, ágil y de muy bajo costo para todos los usuarios. Y como saben, en CODI hemos tratado de impulsar una modalidad adicional más entre teléfonos. Las consideraciones finales no son más que una reflexión de que seguimos enfrentando un entorno lleno de retos, de adversidades, que hemos considerado que mantener una estrategia macroeconómica robusta, tanto una política monetaria orientada a mantener una inflación baja y estable, una sustentabilidad de las finanzas públicas y una estabilidad en el sistema financiero, han contribuido a que la economía mexicana enfrente este entorno de mejor manera y con mejores alternativas de recuperación hacia adelante. Y en términos de política monetaria, estaremos dando seguimiento al comportamiento de la inflación y a las acciones que se requieran para que ésta regrese lo antes posible a su meta. Un gusto, muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas. Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership. Para continuar nuestra plática con Alejandro Díaz de León, damos la bienvenida a Paulina Campos Villaseñor, vicepresidenta de Integridad y Cumplimiento del Tecnológico de Monterrey, y a Carlos Lever Guzmán, decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos a este panel. Desde hace un par de semanas se registran algunos cuellos de botella a nivel internacional. Incluso comentaba el ejemplo de los semiconductores. Esto pues, se ha traducido en una reducción en producción, alza en precios. ¿Cómo incorpora el Banco de México la naturaleza de estos choques en su postura de política monetaria? Sí, hemos enfrentado retos muy particulares con esta pandemia. Comentaba que pasamos de una afectación de cierres abruptos el año pasado a una expansión muy súbita. Hay sectores que podían haber sido esenciales, pero algunos de sus insumos los producían sectores no esenciales. Entonces, eso creó cuellos de botella, incapacidad de tener los inventarios suficientes para producir. Y probablemente el caso más claro es el de los semiconductores. Probablemente también agravado porque la producción de semiconductores estaba muy concentrada en unos cuantos lugares en el mundo. Estamos viendo que eso es muy frágil y seguramente va a cambiar hacia adelante. Vamos a tener que tener la producción de elementos indispensables como los semiconductores mucho mejor diversificado a lo largo del mundo. Así que ha sido un cuello de botella para la producción de automóviles. Pensamos que ese reto de los semiconductores le puede quitar inclusive al Producto Interno Bruto cerca de 7 décimas de crecimiento, 0.7 puntos del PIB menos de crecimiento este año, simple y sencillamente porque no tuvimos los semiconductores necesarios para tener la producción automotriz que hubiéramos podido tener. Así que sí es un reto muy especial.
La gran pregunta en términos de presión de precios es qué tanto de esto es permanente o transitorio. Se prevé que tenga transitoriedad en la medida en la que la oferta pues, pueda reaccionar, se vaya pasando el pico de gasto en algunos de estos bienes y que la oferta pueda incrementar su capacidad de producción. Pero es incierto en términos de cuánto tiempo va a durar. Así que hemos identificado que si bien todo apunta a que no implica un reto permanente o una presión persistente en la dinámica de precios, sí debemos de tener cuidado porque los niveles que ha alcanzado la inflación son elevados, no se deben de contaminar las expectativas de inflación y lo que nosotros llamamos la formación de precios, que no es otra cosa más que lo que todas las empresas y negocios determinan sus precios, que no piensen que esto es un entorno en el que se va a seguir manteniendo revisiones al alza en los precios y que tengan cuidado en revisar al alza sus precios porque pueden perder ahora sí que su participación de mercado si su competencia no los aumenta. Sin este contexto más amplio que usted nos muestra del panorama internacional, algunos se podrían quedar con la impresión del último ciclo alcista en 2017. A usted le tocó como su gobernador subir la tasa y mira, también ahorita tenemos gas caro, entonces tenemos gasolina cara. ¿Qué tanto deberíamos leer en ese ciclo alcista? ¿Es completamente distinto por la realidad del COVID o hay alguna lección de las acciones que tuvo que tomar Banco de México en esa ocasión que nos podría dar alguna indicación de qué tiene que hacer ahora ante estos cuellos de botella? Yo creo que cada ciclo y cada adversidad tiene sus particularidades. Aquella que inició pues, en 2017 con un incremento muy pronunciado en los precios de los combustibles, en particular la gasolina, y también con un reto adicional, que era la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio, que pues, cuando Estados Unidos, con el presidente Trump, lo pusieron en la mesa, y algo que parecía un elemento institucional muy permanente, pues estuvo en duda, pues realmente implicó una depreciación del tipo de cambio muy pronunciada. Destacaría que en contraste con lo que sucedió en aquella ocasión, tuvimos afectaciones en algunos precios, aumentos en los precios de los energéticos y una depreciación pronunciada del tipo de cambio. En este entorno lo que hemos visto ha sido un comportamiento mucho más ordenado del tipo de cambio, si bien con una afectación en precios relativos curiosamente parecida, en la que los precios de los bienes comerciables se están encareciendo en relación al precio de los servicios, pero no a través de este ajuste de tipo de cambio que puede tener un poco más de un riesgo adicional en cuanto a las expectativas de inflación, a la formación de precios en la economía. Y además también en esta ocasión venimos después de un año de una contracción de más de 8% el año pasado. Así que no es un entorno parecido, implica retos diferentes, si bien en términos de repunte inflacionario parecería compartir ciertas características, muchos de los factores que están atrás son diferentes y también en ese sentido la respuesta y la postura de política monetaria pues debe de atender a las naturalezas del choque en particular. Muy bien. Muy temprano en la pandemia, el Banco de México apoyó con medidas al sector financiero para tratar de evitar que una crisis sanitaria se convirtiera también en una crisis financiera. Hacia adelante, ¿qué tipo de medidas o herramientas de política deberían de irse sumando para poder enfrentar este tipo de crisis? Yo creo que lo que vivimos el año pasado fue muy particular en términos de esta aversión al riesgo global. Yo creo que es muy difícil encontrar un episodio en el que de manera tan generalizada, tan sincronizada, se hubiera presentado esta aversión al riesgo, donde inclusive en los bonos del Tesoro norteamericano, que es probablemente el mercado financiero más líquido y profundo en el mundo, tuvo afectaciones de precios considerables, tuvo falta de liquidez considerable, así que fue un ajuste y un choque muy importante en todos los mercados. Creo que fue muy ágil la respuesta de los bancos centrales a nivel internacional, especialmente en las economías avanzadas, que obviamente por el rol que juegan en los mercados financieros globales, la disponibilidad de financiamiento que pusieron en marcha fue crítica para revertir esa tendencia. Yo creo que además en todos los países, incluyendo las economías emergentes como México, las acciones que pusimos en marcha contribuyeron a que nuestros agentes e intermediarios financieros pues no buscaran acaparar la liquidez para identificar si las cosas la iban a necesitar más adelante, sino que realmente operaran de una manera más cotidiana.
Muchas de las facilidades que anunciamos, que fueron amplias y que buscaban atender de una manera transversal todos los posibles segmentos que pudieran haber tenido alguna afectación o cuellos de botella, en este caso de liquidez, justamente tenía la intención de proveer una especie de soporte y cambiar esta actitud de conservar liquidez para ver cómo se ponen las cosas, a más bien inducirlos a que operaran de manera cotidiana. Esto se logró y, como comenta, se pudo evitar que a un choque y una contracción económica histórica se sumara una crisis financiera. El hecho de que no tuviéramos una crisis financiera definitivamente ha sido clave para tener una mejor recuperación y una menor afectación a la sociedad. También mencionó los medios de pago. Sin duda hubiera sido difícil tener continuidad en la economía ante el encierro sin un buen sistema de comercio electrónico. Y Banco de México, incluso antes de la pandemia, ya estaba promoviendo los CODIs. También le perdimos el miedo a los códigos QR en la pandemia. No sé si nos puede ser una perspectiva hacia adelante. ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Es seguir implementando lo mismo o debemos aspirar a algo cualitativamente grande para terminar de penetrar el comercio electrónico? Yo creo que los sistemas de pago son un elemento clave que complementa el quehacer de los bancos centrales. En el caso de México, curiosamente, porque hay muchas economías avanzadas que no tienen unos rieles de pagos como el SPEI. El SPEI es un sistema de pago, lo que se conoce como real, en tiempo real, inmediato, que funciona 7x24. Es decir, cualquier día, a cualquier hora, funciona el SPEI. Hay muchos, como señalo, muchas economías avanzadas que no tienen este sistema de pagos. Cuando tiene ese tipo de infraestructura un país, es mucho más ágil y menos oneroso para la población, como vimos con el COVID, migrar a un sistema pues que realmente no sea necesario ir a una sucursal, hacer un cheque, ponerlo en un sobre. El hecho de que podamos tener al alcance de nuestra mano en cualquier dispositivo móvil pues la capacidad de hacer pagos de manera inmediata y segura, ha sido invaluable. El crecimiento que ha tenido el SPEI en transacciones de menos de 8,000 pesos en los últimos años ha crecido en su punto más alto al 70%, a las cifras más recientes 40%, un volumen de operación muy importante. Así que ese ha sido un elemento clave que ha contribuido a recuperar cierta normalidad en las transacciones de pago. Hacia adelante nos queda completar el resto del ecosistema. Los rieles principales son el SPEI, este sistema que comento. Las extensiones son, por ejemplo, CODI, una de ellas, que al final del día es una lectura de código QR y que se puede usar en cualquier establecimiento. Y ojalá que esto sea un recordatorio a que todos los establecimientos comerciales deben de tener ese tipo de código QR para poder cobrar de manera ágil y también reducir el costo de manejo de efectivo, que también en todo comercio implica un reto, y también completarlo con nuevas instituciones, estas llamadas fintechs, crear una arquitectura abierta. Comentábamos los temas de interoperabilidad, arquitectura abierta, neutralidad tecnológica, para que realmente tengamos un ecosistema abierto en el que cualquier persona que pueda tener un desarrollo novedoso, que facilite algún tipo de transacción, ya sea de pagos, de crédito o de inversión, se pueda conectar al sistema y pueda agregar valor a los usuarios. Cambiando un poco de tema, ¿cómo deben de prepararse los bancos centrales para enfrentar posibles choques futuros derivados del cambio climático? Yo creo que el cambio climático es uno de los retos más importantes que enfrenta el mundo. Y al enfrentarlo el mundo, decididamente también los sistemas financieros y las autoridades financieras debemos de también estar en sintonía con ese reto. Es un reto diferente al que usualmente enfrenta, por ejemplo, la banca, porque la banca está acostumbrada a identificar riesgos y probabilidad de ocurrencia de cosas que son cotidianas y uno puede ver la historia y puede identificar con qué probabilidad puede suceder algún choque y cuál es un poco el daño o la pérdida asociada a ese choque. Con el cambio climático eso no es posible, así que primero es tratar de mitigar los efectos de la huella de carbono y tratar de detener de la mejor manera posible el deterioro ambiental. Con una implicación adicional, en las economías emergentes enfrentamos no solo el cambio climático, sino también la degradación de los ecosistemas.
Hay muchas economías avanzadas que han avanzado mucho más que nosotros, así que tenemos que proteger mejor nuestros ecosistemas. Y la idea es, y estamos en sintonía con ese esfuerzo, de hecho el Banco de México es uno de los bancos centrales fundadores de una red que se llama la NGFS, es el Network for Greening the Financial System, que incluye a bancos centrales y autoridades reguladoras del sistema financiero, y justo refleja la convicción que tenemos de que el riesgo climático al final del día acaba siendo un riesgo de crédito. Si no cuidamos y no vemos, no puede estar en el punto ciego, por así decirlo, ni del regulador, ni siquiera también del intermediario financiero. Debe de evaluar cuál es el potencial riesgo de crédito asociado al cambio climático. Y pongo un ejemplo. En California, la empresa PG&E ha tenido, pues, entró a Chapter 11, a bancarrota, justamente por los daños que tuvo en algunos de los incendios que ha tenido California en los últimos años. Así que la combinación de un mal manejo de condiciones en un servicio, junto con una sequía probablemente agravada por el cambio climático, se manifestó de una manera muy dramática en un riesgo de crédito. Así que lo destaco como un ejemplo de cómo el riesgo climático tiene una vertiente de riesgo de crédito que debemos de tener monitoreada, estimada, y tratar de tener pues ahora sí que la liquidez y el capital necesario para hacerle frente. No sé si nos puede regalar una lección de liderazgo. Ciertamente le tocó tiempos interesantes, los economistas nos marcamos las crisis que nos tocan. A usted le toca la crisis del tequila cuando era analista en Banco de México. La gran crisis financiera le toca, no en Banco de México, pero fundando pensionistas, sin duda en el sistema financiero. Y en una crisis que quizá no vamos a recordar, pero en su momento se sintió existencial. En 2015 se desploman los precios del petróleo. Veníamos un gobierno que tenía en el sector público 40% de los ingresos atados ahí. Y usted, como titular de la unidad de crédito, le tocaba negociar las coberturas petroleras. ¿Cómo lo preparó estas múltiples crisis para ahora sí la última crisis que le tocó en responsabilidad, la crisis de COVID? La verdad es que cuando uno piensa en que uno puede prever algo, la verdad es que la realidad no deja de sorprender de una u otra manera. Así que lo que uno debe de concentrarse, y recibí hace poco una pregunta de si ya había muchas cosas ya estaban listas o ya estaba todo más o menos ya se veía pendientes. Y mi reflexión fue la siguiente: no tengo la menor duda de que seguirá habiendo choques, tempestades. Lo que es clave es que, y voy a usar una analogía, es una especie, si pensamos en un barco que está en alta mar y que puede enfrentar diferente tipo de tempestades, lo que tenemos que hacer todos es tratar de que el barco esté en mejores condiciones, sea un barco más resiliente, más robusto, con mejor capacidad de detección de problemas, mejor capacidad de eludir la afectación directa, y que también pueda sobrellevar de mejor manera el golpe o la afectación. Esto no se hace de un día para otro, y comentabas un poco la historia de las crisis, y la verdad es que inclusive a lo mejor algunos de nosotros estudiamos economía porque cuando crecimos en los 80s y veíamos las crisis financieras, la inestabilidad, parte del reto de por qué está sucediendo esto y por qué no es que las cosas se manejan de una mejor manera, pues probablemente esas crisis nos empujaron hacia estudiar lo que estudiamos y a tratar de ir construyendo, y al final del día las instituciones como el Banco de México se construyen después de muchos años, de muchos mexicanos que han ido poniendo y contribuyendo a que el barco, siguiendo en la analogía, sea más robusto, más resiliente. Y creo que parte del reto es ese, cómo en nuestras instituciones, en la trinchera en la que a cada quien nos toca, hacemos que la institución o el negocio en el que estamos sea más resiliente ante los choques. Y es importante tener una capacidad de detección, capacidad de ajuste, y no casarnos con nuestras ideas. A veces uno puede decir, no, es que es por aquí. Y uno tiene siempre que tener en la mesa otras alternativas. Soy de la idea de que todas las alternativas siempre tienen que estar en la mesa, si no uno no puede identificar cuál es la mejor respuesta. Así que flexibilidad, agilidad y tratar de tener margen de maniobra creo que son elementos clave para enfrentar un entorno de mucha adversidad, tanto en lo institucional como inclusive hasta en lo personal. Con el COVID hemos visto que este choque no ha sido nada más económico, ha sido humano. Todos en nuestras familias hemos tenido que enfrentar este choque con diferentes actitudes, reacciones, respuestas,
Y la verdad es que tenemos que tener esa capacidad de no perder el entusiasmo, de ser flexibles y la capacidad de adaptación ante un nuevo entorno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, Paulina, Alejandro y Carlos. Ha sido un honor compartir con la comunidad este contenido de alto valor. Comienza tu sueño hoy mismo. Crea, inspírate, crece. Impúlsate a llegar a donde tú quieres desde el inicio de tu carrera profesional. Master in Business Management de EGADE Business School. Conocimientos y competencias para redefinir el rumbo de las compañías. Networking a escala global. Experiencia profesional en proyectos reales con empresas líderes de la industria. Impulsa tus habilidades hasta tu máximo potencial. Master in Business Management de EGADE Business School. Minds Igniting Change.